Reporte Capital. Para entender la ciudad. Reporte Capital. Para entender la ciudad. (19:33), tiempo del centro de México, y saludo con muchísimo gusto al abogado del refugio franciscano, Fernando Pérez Correa. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a ti y a tu auditorio. Abogado, ¿en qué estamos? ¿Dónde estamos parados después de las reuniones que han sostenido con el gobierno de la Ciudad de México? Sabemos que ya hay acuerdo para que regresen y también sean adoptados los franciscanitos, ¿es correcto? Es correcto, y además te doy una muy buena noticia. Teníamos pendiente entregarle al gobierno todos los dictámenes sobre el refugio, y hoy se entregaron los 3 dictámenes a la CEGIAGUA, que es la autoridad que regula el agua en la Ciudad de México, y también al gobierno. Entonces ya hoy terminamos con eso, ya acreditamos que estamos listos para recibirlos, y yo creo que ahora lo que sigue es ya establecer fechas y establecer procesos para que regresen los franciscanos. Abogado, te saluda Gustavo García, una excelente noticia que nos das, pero a mí me queda la duda siempre aquí con el escepticismo que nos caracteriza, saber por qué se pusieron, ahora sí que más papistas que el Papa, pedir dictámenes. ¿A poco a todos los refugios en la ciudad se le piden este tipo de dictámenes para certificar sus instalaciones? Pues mira, creo que tienes un punto ahí. Hasta donde yo tengo entendido, no todos los refugios de la ciudad han tenido que entregar dictámenes, pero fue parte de las mesas de trabajo, fue parte de lo que se platicó. Ellos tenían dudas si en verdad podíamos albergar a todos los franciscanos que vamos a recibir, y por lo tanto sí se acordó elaborar estos 3 dictámenes, que además los vamos a hacer públicos. Ya se le entregó a la autoridad, pero muy pronto los vamos a hacer públicos, porque creemos que también la transparencia tiene que ser parte de este proceso y que todo el mundo los conozca. Qué bueno que prediquen con el ejemplo de la transparencia. Digo, sí, no ha habido de parte del gobierno de la ciudad la transparencia que hubiéramos querido. Por lo menos los comunicados que ustedes han realizado han sido una luz en la campaña de desinformación que en su momento intentó la Fundación Hagenbeck, que por cierto, me surge la duda, ¿cómo fue que se hizo público esta cláusula penal en el contrato de compraventa entre la Fundación Hagenbeck y el fideicomiso que adquirió el predio, de que tenían que pagar una cantidad, entiendo que eran 6 millones de pesos mensuales mientras no entregaron el predio? ¿Cómo fue que ustedes ya tuvieron conocimiento de eso, que destapó ahora sí que el móvil de aquel espectacular operativo del mes de diciembre y desalojo del mes de enero? ¿Cómo tuvieron conocimiento de esta cláusula penal que se la tenía guardada la apoderada legal de la fundación? Pues fíjate que ahí le agradecemos a la jornada. Fue la jornada la que la dio a conocer y la que ahora sí que nos informó a todos que en realidad todo el montaje y todo esto se originó por dinero
y por los 6 millones de pesos que se quería ahorrar la fundación, yo me sigo preguntando si en vez de haber gastado todo en el operativo y todo en como tú dices, el montaje y la desinformación, mejor el año pasado se hubieran puesto a hacer el refugio, ahorita no estarían perdiendo 6 millones de pesos mensuales y no hubiera pasado nada de la tragedia que sucedió, que resultó en decenas, yo creo que cientos de franciscanitos muertos. Sí, nosotros hemos sido aquí, Virgilio y tu servidor, muy críticos de la postura del gobierno de la ciudad. Hemos sido muy respetuosos de la estrategia que tú y el equipo de abogados que te acompañan han seguido. Entendimos desde el momento en el que te sentaron, ahora sí que como quien dice, con la pistola en la mesa, grabaron video ahí frente al secretario de gobierno argumentando preguntarte que verdad que había sido imparcial, que verdad que no tenía conflicto de interés, pero tú has sido pues una bandera, una guía de prudencia, de institucionalidad, justamente para llevar a buen puerto este acuerdo. Y hoy que ya entregan los dictámenes, la pregunta es, ¿qué expectativa puedes generarle a la gente que tanto y tanto lo demanda en redes sociales? ¿Cuándo consideras que debe ya de cumplir su palabra el gobierno de la ciudad y entregar a los franciscanitos? Pues mira, el acuerdo es que máximo 2 semanas, una vez que se entregaran todos los dictámenes, así que en eso nos vamos a ceñir. Máximo 2 semanas ya los franciscanitos tienen que empezar a regresar. Lo que sí quedamos, y es algo que es importante que tu auditorio conozca, es que no podían llegar todos de sopetón, porque si no íbamos a tener otra tragedia como cuando se los llevaron el 7 de enero. Va a ser algo organizado, paulatino, pero al final el reto final y lo que siempre hemos pedido es que todos los franciscanos regresen. Y sí es cierto que habrá una campaña de adopción, pero será a partir de que estén en el refugio franciscano y de ahí ya se pueden ir adoptados. Espero que haya muchos de tus escuchas que se apunten, que se animen, porque finalmente pues también que un franciscanito tenga un hogar en donde se le quiera, se le ame y se le cuide, es lo mejor que le puede pasar. Qué bueno que hace esta aclaración, porque la verdad es que habíamos pensado que existía este esquema, como bien mencionábamos, híbrido, ¿no? El regreso de los franciscanitos al refugio y, por otra parte, en paralelo, una adopción, o al menos eso es lo que dio a entender también la autoridad, que si bien se iban a realizar bajo sus reglas, bajo las reglas del refugio franciscano, pues digamos que era algo que se podría llevar a cabo en paralelo. Qué bueno que nos haces esta aclaración y entonces regresarán, digamos que por goteo, los franciscanitos al refugio y a partir de ahí comenzarán los protocolos de adopción como siempre lo habían hecho, ¿no? Bueno, yo no le llamaría goteo, esperemos que sean mucho más, o sea, yo creo que pueden regresar de a 100 o incluso más. Por tanda. Y sí, por tanda. Y nuestro protocolo, desde luego, ha servido de base para el protocolo que hemos desarrollado junto con el gobierno y todo un proceso que ya se revisó y ya se volvió a revisar con ellos, que también vamos a dar a conocer cómo va a funcionar. Entonces, sí, que quede claro, nuestra demanda fue, nuestro pedido fue, y así lo vamos a insistir y no vamos a bajar los brazos en eso. Primero regresan los franciscanos y de ahí salen en adopción, así que las campañas serán pues para que llegue la gente al refugio. Ya ha estado muchísima gente ahí, en total hemos contado ya cerca de 1,500 personas que han ido a ayudar, que han ido a limpiar, que han ido a poner sus manos. Este fin de semana tuvimos el Día del Niño. Ha sido, la verdad, una cosa fantástica porque el albergue se ha vuelto también parte de la ciudad. Fernando, ¿cómo garantizar que los animales que salieron sean los mismos que regresan? Nosotros traíamos en el radar, le dimos puntual seguimiento a la cantidad de veces que la jefa de gobierno, Clara Brugada, le dijo a la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa, en vivo, en tiempo real, en conferencia de prensa, le decía, secretaria, publica ya la relación, el padrón, el censo, que hasta la jefa de gobierno sugirió que fuera con fotografía y que si no tenían nombre, los bautizara con un nombre o con un número, pero que fuera público este censo. ¿A ustedes les entregaron en algún momento este censo, más allá de si la Secretaría del Medio Ambiente decidió no hacerlo público? No, fíjate que incluso también los jueces de amparo le han pedido al gobierno
y un poquito haciendo eco de la jefa de gobierno, le dijeron al gobierno que tenía que haber una ficha por cada franciscano, Claro. con fotos, características, quién lo tenía, dónde estaba, cómo estaba, y tampoco en los juzgados se ha presentado la información completa. Mira, ahorita tenemos que trabajar con lo que hay. Nuestra prioridad ahorita es que regresen los franciscanos a su hogar, digamos, enderezar ese crimen tan espantoso que se hizo contra ellos a partir del 10 de diciembre que entró la fundación. Y una vez que ya estén ahí, y una vez que ya estemos, ahora sí que con la contabilidad de todos los que estén ahí, podremos empezar a hacer una labor forense de qué pasó con todos. Pero yo creo que ahorita tenemos que escoger prioridades y tenemos que ir por partes. ¿Cómo puede ayudar la gente, esta comunidad que ha crecido, que ha habido comunicadores, periodistas, pero que también, más allá de protectoras de animales, que personas, ciudadanos, se empatizaron inmediatamente con la causa? ¿Y cómo pueden seguir ayudando al refugio en esta etapa crítica en donde los van a recibir? Sé que ya hicieron el llamado al croquetón y estas labores de tequio, de limpieza. ¿Qué sería lo más crítico que al cual ustedes harían llamado a la comunidad animalista de la Ciudad de México? Bueno, pues cuando regresen, que nos, obviamente vamos a invitar, no a que estén adentro, porque obviamente los perritos, imagínate todo el trauma que han vivido. Claro. Van a tener que regresar con sus cuidadores, con su gente, ponerlos en sus jaulas, etcétera, pero vamos a invitar a todo mundo a que vea el albergue. Y ¿sabes qué? A que nos ayuden con la campaña de adopción. No tenemos un protocolo en donde vamos a visitar casas, hacemos entrevistas, damos incluso una ficha, haz de cuenta como si fuera casi un acta de adopción, la emite el refugio. Entonces, en todo ese proceso vamos a seguir necesitando ayuda y bienvenida a toda la ayuda que podamos recibir. Pues desde aquí replicaremos lo histórico que sería aquellas personas que estén pensando en adoptar un perrito, un gatito, decir, imagínate lo trascendente o lo llevadero que sería decir, bueno, a mí me tocó adoptar a uno de los franciscanitos, colaborar en esta gran lucha social y el precedente que se sienta. Ahora, preguntarte, Fernando, ¿qué va a pasar por cuerda separada con este litigio del cual indebidamente un actuario intentó ejecutar una sentencia de primera instancia? ¿Qué esperarían ustedes, si es que nos puedes compartir parte de la estrategia jurídica, las etapas procesales que se vienen sobre este intento de la fundación de dar por terminado el contrato de comodato y ver si firman un convenio para un nuevo refugio? ¿Cómo vislumbras que eso se desencadene una vez que regresen los animales? Pues mira, yo diría que, y aquí sí también hacemos un llamado a las autoridades, tenemos que irnos hasta el principio, ¿no? Y el principio es por qué se vendió ese predio. Claro. Ese predio estaba prohibida su venta, estaba en el testamento de don Antonio, estaba en los estatutos de la fundación. ¿Sabes que los estatutos de la fundación incluso decían que aquel funcionario de la fundación que se atreviera a querer vender un predio tenía que dejar la fundación? Tendría que dejar su puesto. Entonces yo creo que aquí sí ya es momento que la Junta de Asistencia Privada, que es el órgano que regula la fundación, intervenga, que quiten esas personas de ahí que le han hecho tanto daño a la fundación y que todo regrese a donde debería de estar, que es que el predio sea parte del patrimonio de la fundación, porque para eso lo aportó don Antonio Hagenbeck. Entonces yo creo que ahora sí que la meta final jurídica es que todos los entuertos y todas las tranzas se deshagan y que todo regrese a como está. Claro, y en ese tenor, ¿ustedes han tenido conocimiento de este escándalo que fue cuando se publicó el folio real con la inscripción de la compraventa por un valor de 650,000 pesos? ¿Saben si ha habido una rectificación ante el Registro Público de la Propiedad de un error de 3 ceros, nada más? Fíjate que sí hubo una rectificación, dijeron que finalmente el precio fue de 650 millones, cosa que además es ridículamente barato para el tamaño del predio. Aún así. Pero lo más grave es que entonces lo que pasó es que en el 2020 que vendieron, le mintieron a la autoridad para que fiscalmente el notario no tuviera que reportar la operación. Claro. Porque los notarios tienen que reportar operaciones arriba de 700,000 pesos. Entonces, como se declaró un valor de 650,000,
no se le reportó ni a la autoridad federal ni a la autoridad local fiscal esa operación. Y por lo tanto no se pagaron los millones y millones de impuestos que tenían que pagar. También es algo que también hacemos un llamado a la autoridad que investiguen también el tema fiscal que pasó. Claro, impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, impuestos sobre la renta, tanto de la autoridad federal, del SAT, como de la tesorería del gobierno en la Ciudad de México. Claro, porque además, mira, de acuerdo a nuestra legislación fiscal, si tú adquieres un bien que vale 100 pesos en 10 pesos, tienes una utilidad de 90 y tienes que pagar impuestos. Entonces aquí de verdad hubo una simulación, hubo una violación a un testamento, hubo una violación a unos estatutos, hubo una bola de irregularidades, que por eso te digo que lo importante es regresar al origen. Tenemos que regresar al paso número 1 y deshacer todo lo que pasó. Claro, aquí nos dimos a la tarea, Fernando, de investigar sobre este famoso dictamen de uso de suelo, de aplicación de normatividad. Nosotros sostenemos que es cambio de uso de suelo, que nosotros sostenemos que por los tiempos en los que Sedubi la otorgó este dictamen, no fue incorporado al avalúo que se utilizó para pedir la autorización a la Junta de Asistencia Privada y no fue incorporado al avalúo, sostenemos, porque no lo conocemos, que se utilizó para formalizar en escritura pública esta compraventa. ¿Ustedes han tenido conocimiento si ese avalúo incluyó este dictamen para construir viviendas de lujo en esa zona? Fíjate que yo estoy seguro que no, porque como bien dices, primero se vendió y luego se le cambió el uso de suelo. Así es. Y además, ¿sabes qué? Otra cosa que es gravísima. Todavía hoy, después de que de 2020 vendieron, todavía hoy la fundación se anda ostentando por todos lados y en juzgados y tribunales como la dueña del predio. Y es lo que le decimos a la autoridad: oye, siguen engañando a todo mundo. Engañan a los jueces, engañan a la fiscalía, porque van y dicen, yo como dueño de este predio, pero si tú no eres ya ni dueño. O sea, de verdad es increíble esta sensación de impunidad que tiene la Carmela Rivero y la gente que trabaja con ella, de que no les va a pasar nada porque siguen haciendo irregularidades día a día. Algo que hemos discutido aquí sobre una larga lista de complicidades, de redes de los protección. Tentáculos, como los bien has tentáculos mencionado, de la los tentáculos. del alcance que tienen. Sí. Que hasta, pues, el secretario de Gobierno terminó viviendo en uno de estos inmuebles y después Televisa dio a conocer que ni siquiera pagaba renta. O bueno, no tenía recibos fiscales de renta. Y otra cosa que también ustedes, nuestros amigos de los medios, porque la verdad los medios qué bien han funcionado aquí. Aquí uno se da cuenta el valor social e institucional de los medios. Claro. ¿Qué tal el escándalo de haber repartido 200 millones de la fundación a su abogado, a Carmela y empresas de ellas? De Verónica Blanco y de Carmela Rivero. 200 millones de pesos salieron de la fundación. ¿Qué pasó con esos 200 millones? ¿A dónde fueron? Don Antonio dijo, eso es para cuidado animal. Y 200 millones desaparecieron y nadie ha pedido cuentas de eso. No lo puedo creer. Y de lo cual la fundación no ha dicho absolutamente nada. Simplemente niegan los hechos, claro. Salen con sus comunicados tratando con evasivas el tema. Victimizarse, ¿no? Sí, pero creo que la pregunta de fondo es, ¿por qué se resiste la Junta de Asistencia Privada a hacer una auditoría integral de todos estos años y estos manejos? Yo no entiendo, porque además acaba de cambiar de director. Uh-huh. Hay una nueva directora y yo creo que la nueva directora pues haría un muy buen ejemplo y una muy buena señal de su próxima gestión si abre una auditoría a fondo de lo que está pasando en la Fundación Antonio Hagenbeck. Y nos deja la duda, no solo eso, también de la jefatura de gobierno, ¿por qué no pronunciarse a favor de una auditoría? ¿No? Pues sí, porque además finalmente la Junta de Asistencia Privada depende del gobierno de la Ciudad de México. Particularmente de la Secretaría de Gobierno. Es correcto, no es un ente independiente la Junta de Asistencia Privada, es un ente que depende del gobierno y, como dices, coordinado y supervisado por la Secretaría de Gobierno. Completamente. La realidad es que es un caso digno de estudio. Yo deseo que se escriban tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado sobre el tema, pero más que eso, que abra un precedente sobre la reflexión de los casos como don Antonio Hagenbeck, que ya no está en vida, que deja a un patronato, que deja a una fundación sus intereses, y al respecto, como abogado especialista en la materia que te has vuelto, Fernando,
¿qué mensaje le darías a personas acaudaladas que han podido a lo largo de su vida hacerse de un patrimonio importante y que están pensando en dejarlo en manos de un patronato, de una fundación? ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias les darías para aquellos que tienen el temor fundado que les vaya a pasar lo que le pasó a don Antonio Hagenbeck? Tuvimos un corte en la comunicación. Ahora retomamos ya la comunicación con el abogado Fernando Pérez Correa. Y si gustas reformular tu pregunta. Fernando, te preguntábamos acerca de las personas que planean heredar o dar su patrimonio a una fundación, a un patronato, que tienen un temor fundado que las instituciones no funcionen como hasta ahorita no han funcionado en el caso de la Fundación Hagenbeck. ¿Qué recomendación como abogado especialista en la materia les darías a estas personas que están planeando heredar o ceder sus bienes a una causa de este tipo? Fíjate que tu pregunta es excelente. Vamos a ver lo que hizo don Antonio. Don Antonio hizo un testamento. Lo publicó en el periódico para que todo el mundo lo conociera. O sea, él pagó la publicación en el periódico. Hizo una fundación. Puso estatutos en la fundación que decían que la persona que se atreviera a vender un bien, por ese hecho perdía el cargo y tenía que salir de la fundación. Nombró a una persona, Josefina González Polo, como encargada de que sus deseos se respetaran. ¿Y qué pasó? Que desgraciadamente nuestras autoridades no son lo suficientemente fuertes y lo suficientemente, pues ahora sí que honestas o correctas, para mantener esos deseos, porque permitieron primero que expulsaran a Josefina González Polo de la fundación. Carmela Rivero y Verónica Blanco la expulsaron, la sacaron. Ahora ellas controlan la fundación. Y luego la Junta de Asistencia Privada permitió vender el terreno. Entonces, ahora sí que yo te diría, don Antonio cubrió todas las bases, hizo todo lo que se podía uno pensar e imaginar para que esto fuera a prueba de balas. Y desgraciadamente las balas penetraron porque la autoridad lo permitió. Entonces aquí la enseñanza trágica es que la Junta de Asistencia Privada y las autoridades fallaron a la voluntad de don Antonio. Y lo que tiene que pasar ahora, por eso decía que le hacemos un llamado a la nueva directora de la Junta de Asistencia Privada, es que ella tiene que enderezar el rumbo y dar un ejemplo de que la impunidad no puede suceder cuando alguien deja todos sus bienes a la beneficencia. Finalmente nos beneficia a todos. Ese lugar es un bosque, ese lugar es un pulmón de 18 hectáreas que va a estar lleno de casas y de oficinas por culpa de la autoridad que no respetó, ahora sí que el deseo fundacional de don Antonio Hagenbeck. Fuerte mensaje para sí, la filantropía. Y duro mensaje, ¿eh? Nacional e internacional sobre la trascendencia de este caso. Sí. De este caso. Fernando, a nosotros nos ha quedado muy claro el papel que has jugado con el equipo del refugio franciscano. Te queremos ofrecer una disculpa si en algún momento hemos tratado de criticar la estrategia, no tuya, del secretario de gobierno, y que a lo mejor en estas mesas de trabajo que han tenido, pues hemos sido una voz, nosotros llamamos incómoda, disruptiva, muy crítica, muy incisiva en el papel particularmente del secretario de gobierno. Yo le doy la duda a la jefa de gobierno, creo que tú no, pero le estoy diciendo a Virgilio, pero queremos hacerte ver que también y que nos ayudes a comunicarle al refugio que hemos decidido no acudir a muchas de las marchas y manifestaciones a pesar que las difundimos y nos invitan, para que no contaminemos, que nosotros juguemos un papel ultracrítico del papel del gobierno de la ciudad, pero que ustedes, siendo muy respetuosos del camino institucional, lleven a buen puerto esta negociación. Pero si no cumple el secretario de gobierno, cuenten con nosotros para ser implacables en que se haga valer su palabra. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias a ustedes, a los medios que, como te digo, se demuestra que la última defensa de la República finalmente son ustedes. Les agradezco mucho el espacio y sí, de verdad, yo sé que ustedes no están aquí para que les caigamos bien o para que los aplaudamos. Ustedes hacen su labor de manera honesta y de manera directa. Se los agradecemos,
y ojalá puedan estar ahí el día que regresen los franciscanitos. Los Ahí, invitamos. ahí estaremos, Fernando, y además vamos a plantearles también una estrategia para, a modo de medio, como un medio, pues promover la adopción responsable, como bien mencionabas, bajo los protocolos del refugio franciscano de todas las mascotas, y que toda esta historia, pues bueno, termine de la mejor manera. Te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros esta noche aquí en Reporte Capital, y estamos al habla y nos vemos muy seguramente el día en que comiencen a llegar y a regresar los franciscanitos a su casa. Muchísimas gracias y ahí los esperamos. Gracias. Gracias, Fernando. Ahí lo escucharon, el abogado del refugio franciscano, Fernando Pérez Correa. Contundente. Teníamos Gustavo. pendiente esa conversación. Sí, teníamos pendiente la conversación. Se incendió el Sí. chat de YouTube Qué ahorita. qué bueno. Con este tema. Y seguramente Qué el bueno. reel de esta entrevista va a ser ultra viral. Qué bueno. Porque lo que dijo Fernando Sí, fue... no lo pudo haber dicho No, con mayor claridad. no, ¿eh? exacto. Y era momento. Sí. Era momento. de hacerlo. Era justamente, precisamente ya el momento. Bueno, yo tengo una idea que plantearle a la gente del patronato del refugio. Que hagamos una sesión de fotos con todos y cada uno de los Claro. perros. Porque en la forma en que lo comunicas Claro. y que transmites la emoción, el sentimiento, ¿no? Literal, con una buena foto es importantísimo. Y yo creo que el que nosotros aquí, este gran equipo, organizamos una sesión de fotos para cada uno de los perros. Claro. Creo que ayudaría bastante para ya, pues ya cerrar este círculo y que terminen con un hogar los franciscanitos. Y que ¿no? podamos reiterar la narrativa de que aquellas personas que adopten un franciscanito va a ser un motivo de orgullo de ser Claro, parte de la historia claro, de la sí, lucha animalista de la ciudad nacional. nacional. ¿No? Como Decir, bien mencionabas, yo adopté ¿no? un Nacional. franciscanito porque Sí. fue una causa Sí. que defendimos Sí. muchos activistas en la ciudad, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos a darle cuenta de todo lo que pase. Vamos a visitar. Ahora sí, ya vamos a visitar ya el refugio y vamos a dar cuenta de ello también a través de esta plataforma. Bueno, son las 19:59, tiempo del centro de México. Reporte Capital. Para entender la ciudad.